Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos en esta programación de Universidad Sin Fronteras, el programa de esta segunda temporada. Estamos en esta tercera programación de Universidad Sin Fronteras, de la red de radios universitarias del Ecuador a nivel nacional. Quien habla, su amigo de siempre, César Andrade Martínez, agradece por su amable sintonía y compañía. Saludamos de inmediato a nuestra compañera Ivanova Nieto. Ella es presidenta de la red de radios universitarias del Ecuador, quien nos acompaña en esta programación. Ivanova, buenas tardes y bienvenida. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en Universidad Sin Fronteras y hoy tenemos preparado el tema propuesta del presidente electo Guillermo Lasso. Es un gusto contar con ustedes en este programa. Muchas gracias, Ivanova. Queremos saludar también a las diferentes instituciones de educación superior que tienen sus emisoras universitarias y que se enlazan precisamente para acompañar en esta transmisión especial de la red de radios universitarias del Ecuador. Todos y todas bienvenidos. En esta ocasión tendremos como invitado especial al doctor Marcelo Ceballos Vallejos. Él es doctor en Ciencias Agrarias, PhD, especializado en genética y biotecnología. Actualmente rector de la Universidad Técnica del Norte y presidente de la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados, REDU, expresidente del Consejo de Educación Superior del Ecuador. Tiene una amplia experiencia en las políticas públicas de educación superior en Ecuador, profesor e investigador en varias universidades del Ecuador, consultor nacional en proyectos de desarrollo rural. Alcanzó su doctorado en ciencias agrarias desde 1998 hasta el año 2000 en la Universidad Agraria de La Habana, en Cuba. Tiene una maestría en ciencias en biología vegetal en la Universidad de La Habana, Cuba, y es licenciado en Ingeniería Agrícola del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Cuba. Damos la bienvenida al doctor Marcelo Ceballos Vallejos, a quien agradecemos por su comparecencia en esta segunda temporada de Universidad Sin Fronteras. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, como siempre un gusto y el saludo cordial desde la Universidad Técnica del Norte, desde Ibarra. A usted, César, a Ivanova y a todos quienes hacen la RUE, la red de radios universitarias del Ecuador, y por supuesto a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen en el Ecuador y en el mundo. Como siempre, un gusto y por supuesto, gracias por la invitación. Listos a compartir con ustedes esta tarde y estamos prestos a responder las inquietudes, las preguntas que ustedes a bien tengan hacernos. Una buena tarde con todos. Doctor, en los primeros minutos de la locución del presidente electo Guillermo Lasso, afirmó que, entre otras cosas, eliminaría la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? La CENESID, y que además durante estos días, en esta semana, ha señalado que posiblemente para el 24 de mayo, día de su posesión, ya tendría una propuesta como que sería compensatoria a lo que plantea la CENESID. ¿Cuáles serían los efectos de la eliminación de este ente rector de la educación superior? Bueno, hay que recordar que en la Constitución del 2008 el Estado ecuatoriano reorganizó los órganos de regulación y control del sistema de educación superior. El 353 de la Constitución establece que debe haber dos órganos de Estado
el uno encargado de la regulación, planificación y coordinación de todas las funciones con la función ejecutiva. Este es el Consejo de Educación Superior que reemplazó al entonces CONESUB. Y el otro es el Organismo Técnico de Evaluación y Acreditación, que es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, que antes de la reforma 2008 y luego con la ley del 2010 se creó entonces el CEACES, luego CACES, que reemplazó a lo que conocíamos nosotros en el mundo universitario como el CONEA. Es a partir del año 2010, con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior, que la función ejecutiva, tal como establece la Constitución y la ley, le otorga esta facultad al presidente para crear instituciones de la función ejecutiva como un ente rector de la política pública y articulador entre los órganos de regulación y la función ejecutiva. Para estos casos, pues obviamente se ha incorporado también en esta secretaría la función no solamente de regir la educación superior pública y particular, sino también el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces, la entonces Fundacid, hay que recordar, antes del 2010 existía la Fundacid, que era la fundación adscrita a la presidencia encargada de los temas de ciencia y tecnología, se fusionó con el tema de educación superior y se le ha encargado, de acuerdo con el propio mandato legal, las funciones, obviamente, de incluso administrativas en el ámbito de regentar la formación técnica y tecnológica de los institutos. Hay que recordar que hasta el año 2010 los institutos técnicos y tecnológicos públicos estaban adscritos al Ministerio de Educación. Con la reforma a la LOES, esta secretaría asumió, por un lado, la responsabilidad administrativa de regentar los institutos, pero también información en cuanto al soporte, tanto para el Consejo de Educación Superior como para el CACES, básicamente el registro de títulos, y la LOES le dio una función específica que tiene esta secretaría. Esta función específica es el proceso de admisión y nivelación al sistema de educación superior. La política de becas, la política también relacionada con el crédito educativo y la política de ciencia y tecnología, que además se ve también fortalecida, digamos, desde el punto de vista legal, en el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, el INGENIOS. Es decir, que el anuncio que ha hecho el presidente electo, obviamente, está dentro de su facultad legal, reorganizar ministerios, secretarías, pero hay aspectos desde el punto de vista jurídico que tendrían que ser considerados, lo que establece en este caso la Ley Orgánica de Educación Superior y el Código INGENIOS, a tal punto que será una nueva secretaría o u otro ministerio o alguna función del Ejecutivo que asuma esta responsabilidad. Reitero que está consagrada en la ley. Entonces, no solamente implicará reformas en el ámbito ejecutivo a través del decreto correspondiente que se emita, sino también implica reformas de carácter legal, puesto que el Ejecutivo, digamos, no puede deslindar su responsabilidad que está consagrada tanto en la ley como en la Constitución. Eso me parece que como punto de partida es importante que la ciudadanía conozca. Reitero, si bien la función ejecutiva tiene plena capacidad para reorganizar, eliminar o no fusionar, pero las responsabilidades que están emanadas de la Constitución y las leyes, en este caso dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, pues tendrá que definir qué instancia del Ejecutivo se va a hacer cargo de estas atribuciones y funciones que están consagradas en los marcos. Estamos en diálogo nacional con el doctor Marcelo Ceballos Vallejos. Él es rector de la Universidad Técnica del Norte en la programación Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Doctor, es importante entonces conocer frente a una propuesta del presidente electo Guillermo Lasso, que a propósito busca ponerla o cumplir este ofrecimiento en el momento de ingresar, de tomar el poder, sabiendo que son más o menos más de 60 universidades públicas y privadas que tendrían que ajustarse a este planteamiento del régimen entrante, ¿no? Y que habla de eliminar precisamente la CNESIC, considerándolo un monopolio estatal que inclusive ha dicho mata los sueños de los estudiantes. Pues recordemos que habían algunas dificultades de los jóvenes para ingresar a la universidad y ese ha sido un clamor también del pueblo ecuatoriano. Cuando se habla de ese planteamiento por parte
del presidente entrante, el proyecto establece también que las universidades pueden, a través de extensiones universitarias, permitir el ingreso de los jóvenes que buscan de alguna u otra manera las plazas de estudios en la universidad. ¿Cómo llevar adelante ese proceso a través de las universidades públicas y privadas del Ecuador? Adelante, doctor Ceballos. Bueno, gracias. Yo creo que sí es importante a partir de este contexto general aterrizar en lo que establece el marco regulatorio. Si bien el anuncio del presidente electo habla fundamentalmente de este tema relacionado con la admisión y nivelación al sistema de educación superior, tanto público como privado, que es el rol fundamental que tenía la CENESID, nosotros como universidades y escuelas politécnicas de los institutos estamos sujetos a la Ley Orgánica de Educación Superior y es el Consejo de Educación Superior, que no es un órgano de la función ejecutiva. Ojo, es un Consejo de Estado que está integrado por 6 académicos electos mediante concurso público de méritos y oposición y 4 delegados de la función ejecutiva. Uno de esos delegados es el secretario nacional de la CENESID o su representante, ¿no? Por lo tanto, en el marco del anuncio que ha hecho el presidente electo, eso implica reformas legales a la LOES. No depende de la función ejecutiva autorizar o no la apertura de carreras o programas de extensiones, sedes. La ley es clarísima en términos de cuáles son los requisitos que las universidades debemos cumplir para crear nuevas sedes, extensiones, programas, carreras. Y reitero, esto depende del órgano de regulación que es el Consejo de Educación Superior. Entonces, sí es importante que la ciudadanía conozca. No basta con el anuncio del señor presidente electo. Es importante entonces que se reforme y las reformas se hacen en la Asamblea Nacional. Hubo una reforma reciente del año 2018, pero incluso si recordamos las normas legales vigentes con anterioridad, la ley del 83, la Ley Orgánica de Educación Superior del año 2000, siempre ha habido un órgano de regulación con más o menos atribuciones, ¿no? Donde sí incide directamente el gobierno central a través de la Secretaría de Educación Superior es en cuanto al funcionamiento de los institutos técnicos y tecnológicos que por mandato legal y constitucional no tienen autonomía plena. Las universidades, hay que recordarles que las universidades, tanto públicas como privadas, tenemos autonomía consagrada por la Constitución, autonomía administrativa, financiera, orgánica, de procesos. Por lo tanto, en el marco de esa autonomía es que las universidades, ¿no es cierto?, deciden si aperturar nuevas carreras o programas, si aperturar nuevas sedes o extensiones sobre la base del cumplimiento de requisitos que establece la propia ley y que para el efecto, por ejemplo, de las universidades públicas, no solo basta la voluntad política que pueda tener una u otra universidad, no basta cumplir únicamente los requisitos establecidos por el Consejo de Educación Superior, sino también garantizar la sostenibilidad y el financiamiento de esa nueva sede o extensión o la ampliación, por ejemplo, de nuevos cupos, nueva oferta, porque hay que recordar que la gratuidad de la enseñanza es un derecho establecido en la Constitución del año 2008. Por lo tanto, las universidades públicas, por responsabilidad, nosotros no podemos simplemente con un anuncio o porque ya se eliminen ciertas restricciones, si así se lo ve, o requisitos legales que hay que cumplir, podemos ya ampliamente aperturar sedes o extensiones. Y por otro lado, hay que recordar que también por mandato constitucional y legal, toda la oferta académica, las sedes, extensiones y las propias universidades estamos sujetos a procesos de evaluación y acreditación institucional. La acreditación de las universidades se hace por mandato legal cada 5 años y es obligatorio en el caso ecuatoriano. Y para poder cumplir con esos preceptos que están consagrados en la Constitución y en la ley, pues las universidades también debemos ser corresponsables para la apertura de nuevas carreras, nuevos programas, es decir, contar con la infraestructura tecnológica, con los docentes adecuadamente preparados, con los convenios para sus prácticas, pasantías, es decir, que el tema de la gestión universitaria y politécnica es un tema complejo, no es un tema únicamente de cumplir o no cierta disposición, sino que implica una serie de acciones que tenemos que desarrollar las universidades. En ese marco, pues sí es importante conocer y también esperar, ¿no? Porque hasta ahora lo que ha habido es un anuncio
obviamente, del señor presidente electo, en términos bastante generales todavía, pero incluso si ustedes analizan el plan de gobierno con el cual se presentó para la candidatura, tampoco en ninguno de los planes se hace una profundización respecto de a cuál Ujú. será la política específica en los términos de educación superior. Lo que se habla en general es de mejorar el tema del acceso, que haya más jóvenes que ingresen a la educación superior, que las universidades tengan plena autonomía en el ámbito administrativo, financiero, orgánico, que es algo que ya está consagrado en la Constitución y que efectivamente esto esperaríamos, ¿no? Que se cumpla y que no sea un obstáculo a través de normativas secundarias, a través de acciones que hacen los ministerios respectivos, se atente contra estos principios que están consagrados en la Constitución y en la ley. Sí, doctor. Sin embargo, usted ha señalado algo importante, ¿no? Se ignora algunas cosas de cómo sería el proceso, digamos, apegado a la ley y constitucionalmente. Sin embargo, haber hecho ese anuncio también provoca dentro de los jóvenes la idea de que va a haber libre ingreso, como lo ha señalado el presidente electo, y además se plantea también otras cosas. ¿Quién se va a hacer cargo de las becas? ¿Y quién va a otorgar esos créditos? ¿Cómo van luego a pagar esas becas? ¿No es cierto? Porque al decir monopolio del Estado, también está planteado que ya no va a manejar el Estado, está entre líneas, aunque no le diga explícitamente. Eso es una preocupación, sobre todo para las universidades públicas, que dependemos de un presupuesto que nos entrega justamente el Estado. No sé cómo usted ve el panorama en este sentido, doctor. Bueno, como dije, todavía los anuncios han sido bastante generales en estos términos, pero respondiendo a su pregunta respecto al famoso libre ingreso que varios candidatos, incluso recordará, propusieron en campaña, y es algo que se ha venido discutiendo en el Ecuador cada 4 años que hay elección. A ver, primero hay que recordar que antes de la LOES 2010, donde se implementa el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para la universidad pública, cada universidad tenía sus procesos de admisión. Algunas con pruebas, otras con procesos de selección, otras con incluso la ruleta de la suerte, ¿no? Es decir, usted se inscribía de manera presencial y en función de la ruleta de la suerte se sacaban los 30, los 40, los 50 cupos. El tema estructural aquí, que hay que conocerlo, obviamente, es las capacidades que tenemos las universidades para Ujú. aperturar nuevas carreras o sobre las carreras existentes, nuevos cupos. Y siempre hay carreras que son altamente demandadas frente a otras carreras que incluso se quedan cupos vacíos en el sistema. Entonces, pues, una de las carreras que mayor demanda tiene en todo el país, tanto en universidades públicas como particulares, es la carrera de medicina. Medicina. Ajá. Por ejemplo, la central, por poner el dato, creo que la central oferta 300 cupos y cada año hay 6,000 postulantes. Nosotros tenemos medicina, tenemos un paralelo anualmente, tenemos 35 cupos y tenemos 1,800 postulantes. Entonces, no se trata incluso de decir, bueno, ya que no haya ningún requisito, que el requisito sea primer llegado, primer servido, no es que con eso se garantiza el libre ingreso. Entonces, el libre ingreso es una utopía, que incluso países que tienen altos niveles de, de tasa bruta o tasa neta de matrícula, como el caso de Chile, Argentina, en un caso latinoamericano, estamos hablando que se ha alcanzado como máximo el 70-80% de la matrícula bruta de acceso. El Ecuador está en este momento en torno al 30%, es decir, estamos por debajo del promedio latinoamericano. Sí hay que hacer esfuerzos, obviamente, como sistema de educación superior para ampliar las plazas, los cupos, fortalecer la educación técnica y tecnológica como una opción, ¿no es cierto?, para que no sea la presión únicamente sobre las universidades, pero eso implica políticas públicas de inversión, de cumplir con lo que dice el mandato constitucional y perfeccionar o mejorar los sistemas, ¿no? Es decir, si el anuncio del señor presidente implica que ya no habrá un sistema nacional de admisión y nivelación, pues eso primero implica una reforma legal, ¿ya? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Nos van a delegar esa atribución a cada universidad? Bueno, cada universidad en el marco de la autonomía tendrá que definir qué políticas implementa para sus procesos de admisión y nivelación, de ser el caso, ¿no? Reitero, antes del 2010, ninguna universidad tenía libre ingreso. Todas tenían procesos selectivos para poder admitir, ¿no es cierto? Con inscripciones previas, luego lo que conocíamos incluso como el propedéutico
o el prepolitécnico o el curso de nivelación, etcétera, y luego a la carrera, en función, reitero, de la capacidad real instalada, porque es también un engaño decir que ya, todo el que se inscriba puede ingresar, no, no es posible. Doctor, sí, será importante, doctor Ceballos, conocer de esa capacidad, si las universidades están o no en capacidad económica, administrativa, inclusive de sus estructuras orgánicas. Lo conoceremos después de este pequeño corte, porque en este diálogo con el doctor Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte, sabremos la capacidad que tengan las universidades públicas y privadas para dar paso a la propuesta de eliminación de la CENESID en el Ecuador. Vamos al corte y retornamos con más en Universidad Sin Frontera de la red de radios universitarias del Ecuador. Ya volvemos. Bien, continuamos en la segunda temporada del programa Universidad Sin Fronteras de la red de radios universitarias del Ecuador, en este interdiálogo con el doctor Marcelo Ceballos Vallejos. Él es rector de la Universidad Técnica y el tema que tratamos, la eliminación de la Secretaría de Educación Superior, CENESID. Ivanova, usted continúa, por favor, adelante. Sí, doctor, el escenario, bueno, como usted mismo señala, no se ha dicho nada a profundidad, tenemos visos, estamos un poco planteándonos hipótesis en ese sentido de lo que va a venir. Sin embargo, es importante saber cuáles son las líneas de investigación que se deberían impulsar más allá del escenario que tengamos con el nuevo gobierno, ¿qué líneas son las que requiere este país de investigación? Muy importante su pregunta, Ivanova. Es decir, el Ecuador, digamos, tiene una vocación importante que hay que seguirla fortaleciendo. Siempre incluso nos han vendido la idea de ser un país agrícola, exportador, y sin duda ese es un sector, por ejemplo, estratégico, el sector agropecuario, incorporando toda su cadena de valor, ¿no? Entonces, el Ecuador, por las condiciones de ubicación, las condiciones agroclimáticas que tiene, los distintos pisos para su producción, y la producción tradicional que ya venimos ubicándonos en el contexto mundial desde hace varias décadas, de ser líderes productores en banano, en camarón, en flores, en cacao, en café de altura, por ejemplo, y otros productos que se pueden diversificar. Es decir, la cadena agroalimentaria sin duda es uno de los sectores estratégicos junto con el tema de la acuacultura y la pesca por la ubicación, reitero, y que eso sin duda hay que seguir trabajando para incrementar el tema de la productividad, buscar también el encadenamiento productivo, los temas relacionados con la agroindustria, que obviamente el Ecuador en ese sentido tiene un área sumamente importante. Pero hay una riqueza natural que nosotros como ecuatorianos no la hemos explotado, ni siquiera la conocemos todavía, que es toda la riqueza en torno a la biodiversidad. Recordemos que el Ecuador es uno de los países megadiversos del mundo, es decir, estamos entre los 10 más megadiversos. ¿Ya? Ahí estamos hablando de una enorme potencialidad, es decir, un laboratorio natural que tiene el Ecuador. Hoy estamos acudiendo a esta pandemia relacionada con el COVID y todos los efectos de la salud, por ejemplo. Y en el campo de la industria farmacéutica, hemos visto cómo las multinacionales, ¿no es cierto?, en estos meses y casi un poco más de año,
se siguen, como se dice vulgarmente, forrando de dinero con la venta de productos, no solamente para el COVID, ¿no? Con el tema de las vacunas, ¿ya? Sino también con todos los coadyuvantes, etcétera, medicamentos de origen sintético o natural. Y el Ecuador tiene un enorme potencial ahí en la parte, combinando lo que es el conocimiento ancestral con el conocimiento científico. Entonces, la línea del bioconocimiento, incluso como se denomina la bioeconomía, por la enorme riqueza, reitero, que tiene el Ecuador en todas las áreas protegidas. Es decir, esos son nuestros laboratorios naturales que tenemos Galápagos como recurso emblemático, que no solamente se debe aprovechar como un tema de turismo, ¿no? Está el tema de las energías, por ejemplo. El Ecuador tiene un enorme potencial. De hecho, se han hecho inversiones, pero el Ecuador puede ser autosuficiente, como ya lo es, pero además exportador en energías limpias. Es decir, hay otro elemento. Pero incluso en productos tradicionales. Nosotros somos país petrolero desde la década de los 70 y seguimos exportando petróleo crudo e importando derivados, básicamente de los propios combustibles, pero si a esto le sumamos para la propia agricultura, que decía, el sector agropecuario es estratégico, fundamental, después del petróleo es el principal rubro de exportación, pero no hemos desarrollado, por ejemplo, la petroquímica. Entonces, ahí solamente están estos sectores. El turismo, que es el otro elemento clave para dinamizar incluso el desarrollo territorial, por la riqueza paisajística que tiene el Ecuador, la riqueza cultural, la biodiversidad nuevamente como potenciales, porque el Ecuador puede ser una potencia turística, porque en un espacio tan pequeño se puede encontrar tanta diversidad junto con el desarrollo de nuevas tecnologías también, porque no, es decir, el Ecuador ya ha incursionado desde algunos años con la industria del software, por ejemplo, hay muchas pequeñas empresas que están teniendo presencia importante en el mercado nacional, internacional, y que hoy lo que se denomina como la industria de las tecnologías de información y comunicación es un enorme potencial. Solo por mencionar, digamos, esos ejemplos, pero yo creo que ahí es importante el rol del Estado, una vez más, es decir, se necesita una rectoría de una política pública, llámese Cenecido como se llame, la denominación del nombre me parece que es secundario, pero no podemos darnos el lujo en el siglo XXI, en la era del conocimiento, que desde el gobierno central no haya un ente rector de la educación superior, no para regular y controlarla, sino para dar los lineamientos del plan, para articular la ciencia y la tecnología y por supuesto para priorizar también desde la función ejecutiva los recursos que son importantes, necesarios. Nos olvidamos aquí de un segmento importante que son los institutos públicos de investigación, que son claves para el Doctor, desarrollo. ¿Ya? sí, doctor, Es le fundamental interrumpo. que haya un ente de coordinación. Sí, doctor, gracias. Le interrumpo esta parte importante que usted ha topado los procesos de investigación que llevan adelante las universidades del país, que esto por supuesto va de la mano para que el organismo, cualquiera que éste sea, de acuerdo a lo que usted ha señalado, sea quien haga o lleve adelante esos lineamientos necesarios, precisamente para que ese proceso de investigación dé los frutos que espera la humanidad, la sociedad ecuatoriana por un lado. Por otro lado, la calidad de la educación está basada precisamente en ese proceso, en la investigación científica. ¿Están las universidades públicas o privadas aptas para que pasen un proceso de control de la calidad de la educación superior cuando en este gobierno que va finalizando han habido constantes procesos de recortes presupuestarios de las entidades de educación superior? ¿Cómo avalizar la propuesta del presidente electo que dé paso a que todo joven quiera llegar a la universidad, por un lado, pero que en definitiva se haya el desarrollo que tenga que ver con la investigación, con la producción a través de las universidades del Ecuador, doctor Ceballos? Adelante. Es que entiendo que no serían dos procesos excluyentes, ¿no? Es decir, hay que fortalecer sin duda la educación superior, ampliar oportunidades y en eso será importante conocer cuál va a ser la estrategia del gobierno nacional, porque esto tiene que trabajarse más con un plan de mediano y largo plazo. Es decir, no es un tema de dar una disposición y ya mañana todos los jóvenes ingresan. Por ahí no creo que va el tema, ¿no? Fortalecer, como decía, como estrategia la educación superior pública y particular técnica y tecnológica como una opción, porque si hoy vemos los datos, alrededor de 700,000 estudiantes tiene el sistema de educación superior.
de los cuales apenas 80,000 son estudiantes de nivel técnico y tecnológico. Y ahí tenemos más de 220 institutos, alrededor de 120 institutos públicos y alrededor de 100 institutos particulares. Las universidades, usted ya lo daba el dato, 59 universidades, estamos todavía en proceso de creación de una o dos más universidades con sus extensiones. Actualmente representamos el 90% de la matrícula universitaria. Y si vemos la composición entre público y privada, aproximadamente el 60% de matrícula son instituciones públicas y el 40% es particular. Entonces, hay capacidades limitadas que tienen que ver con la infraestructura, con ciertas carreras, como ponía el ejemplo de medicina, que no se pueden masificar por responsabilidad. Y las universidades ya hemos pasado procesos de evaluación y acreditación. Desde el año 2009, el Ecuador vive serios procesos de evaluación y acreditación. El Estado incluso tomó decisiones bastante drásticas de cerrar universidades o cerrar carreras o programas que no cumplan los estándares mínimos. Sí, la afectación en términos financieros con los recortes que hemos tenido en los últimos 3 años sí nos ha afectado, pero ¿qué hemos tenido que hacer las universidades? Establecer alianzas estratégicas en el contexto nacional, internacional, generar recursos para sostener líneas de investigación, programas de investigación, y fruto de eso es que las universidades estamos ya no solo en el contexto nacional, internacional. Hace pocas semanas, por ejemplo, CIMAGO publicó la lista de universidades iberoamericanas que han generado procesos de investigación en el contexto internacional. En el caso ecuatoriano estamos 20 universidades. En la lista del año pasado estaban 12 universidades. Y si vemos los rankings o las bases de datos, por ejemplo, de publicaciones que se llaman de alto impacto, como Scopus, vemos que el Ecuador está en un franco ascenso de crecimiento. Lo que nos preocupa es que ese crecimiento pueda caer y no se sostenga, ¿no? Entonces, las universidades hacemos esfuerzos importantes de consolidar grupos de investigación, muchas incluso de contar con centros de investigación. Ya tenemos el trabajo en red, como el caso de la red, los esfuerzos también de redes temáticas entre universidades para cooperar, colaborar, el tema del posgrado, pero sí es importante en ese sentido la colaboración, por un lado del Estado, pero también el sector privado. Ojo, es decir, nosotros hablamos de I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación. El Ecuador está a la cola de Latinoamérica, es decir, tenemos muy poquísima inversión desde el lado del sector privado productivo para innovar, para hacer desarrollo, en alianza con la academia. Solo por ponerles el dato comparativo, en el caso de Latinoamérica, me parece que Uruguay y Costa Rica son de los países que más inversión hacen en innovación y desarrollo. En nuestro caso estamos hablando de que se invierte apenas el 0.25% del PIB, cuando hay países de Latinoamérica que están llegando ya al 2%. Entonces, no solo es el Estado quien tiene que financiar, es también el sector privado y la cooperación internacional. Y para eso es importante el lineamiento que del gobierno nacional. Es decir, hay fondos en el contexto latinoamericano, iberoamericano y mundial que financian investigaciones de carácter global que tienen impacto no solo en el Ecuador, sino también en el mundo. Por ejemplo, solo por poner dato de lo que hoy estamos viendo, la iniciativa COVAX para el desarrollo de vacunas, el Ecuador no es parte de esa iniciativa en la fase de investigación y desarrollo, porque no tenemos una industria farmacéutica fuerte y ahí hay fondos, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para fortalecer procesos de investigación, innovación, desarrollo entre la academia y sector productivo y que podamos, por ejemplo, desarrollar industria farmacéutica, haciendo lo que se denomina ingeniería inversa, ¿ya? O liberando, por ejemplo, patentes. Entonces, el sector farmacéutico es una de las áreas fuertes que hay que desarrollarla, pero ahí necesitamos regulación por el lado del Estado, involucramiento del sector privado, apostando por la academia y desde la academia, por supuesto, cumpliendo nuestro rol de vinculación. Entonces, en ese esfuerzo yo creo que estamos caminando y sí es importante que haya más confianza del sector privado, del sector productivo nacional y también responsabilidad social para invertir en desarrollo, en innovación científica, tecnológica, en conjunto con la academia. Doctor, una de las cosas que se ha criticado por parte de la docencia de las universidades es que realmente en algunos casos, en muchos casos, es imposible investigar y dar clases por la carga horaria, sobre todo en universidades las más numerosas, ¿no? Entonces,
aunque se tiene asignadas horas de investigación, resulta que por el recorte presupuestario que ha habido y el número de docentes a contrato u otros, porque ya no hay partidas, tienen una carga muy fuerte, entonces es muy difícil investigar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted que hay que buscar otros sectores, como el privado, otras estrategias para trabajar en red, inclusive entre países, ¿no? Pero sin embargo, el tema de la investigación, de las condiciones laborales del docente y de la posibilidad de desarrollar grupos de investigación no es tan fácil. ¿Cómo ve usted, doctor? Bueno, sin duda, cada universidad, digamos, en el marco de su autonomía, ha logrado enfrentar también con ciertos matices de esta situación. Y obvio, el recorte nos ha afectado a todas, porque ha sido un recorte además centrado en un elemento clave que es el talento humano. Es decir, sin talento humano no puede haber desarrollo ni científico, ni tecnológico, ni calidad en la educación superior. Entonces, eso es importante que haya conciencia en la sociedad y en los gobernantes, ¿no? Porque la educación no puede ser vista como un gasto, la educación hay que verla como una inversión. Entonces, si bien tenemos que crecer en términos de números, pero ese crecimiento no puede ser a costa de sacrificar la calidad. Y aquí obviamente depende también, reitero, de cómo la universidad en general, la Universidad Ecuatoriana y las universidades más grandes también desarrollamos procesos internos de mejor organización, de eficiencia, del uso, por ejemplo, de las TICs. El uso de las TIC, yo creo que de manera inteligente en el proceso académico permite optimizar muchos procesos que hoy destinamos en términos de horas a docencia, ¿cierto?, para entregar información, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos un talento humano fuertemente capacitado, tecnologías asequibles para que los chicos tengan mayor corresponsabilidad en su proceso de aprendizaje y destinamos más tiempo para procesos teóricos, experimentales y destinar, por supuesto, dentro de la carga horaria a los profesores titulares, porque la combinación además nuestra particular en el Ecuador es que tenemos profesores titulares y profesores de planta y profesores ocasionales. Entonces, por ejemplo, ahí habrá que profundizar una reforma legal, porque el profesor ocasional, como dice su palabra, es un ocasional para cumplir o suplir determinados requisitos o requerimientos de formación en el ámbito académico. O sea, no creo que sea una buena política tener profesores ocasionales para que sustenten procesos de largo aliento como es la investigación. Hay programas de investigación que usted recién tiene los resultados a 5 o 10 años. Uno de esos es el tema de vacunas, por ejemplo. Hoy se ha acelerado porque todos los países han abierto sus regulaciones para permitir procesos experimentales, ¿ya? Pero esos temas se los tiene que combinar y gestionar. Entonces, por ahí sí es importante, por ejemplo, flexibilizar en términos de la normativa interna y la regulación nacional para fortalecer la actividad académica y científica de los profesores e investigadores. Cooperar mucho más nos hace falta al interior de las propias universidades, pero también entre universidades. Entonces, las redes de cooperación y colaboración son claves y también las redes internacionales con universidades latinoamericanas, universidades de carácter global, a nivel europeo, a nivel norteamericano, asiático. Es decir, yo creo que ahí las universidades sí tenemos posibilidades de fortalecer procesos de investigación que trasciendan para el contexto nacional e internacional. Ese proceso de fortalecimiento de la investigación científica a nivel local, nacional, debe de continuar desde las universidades y para todo el mundo. Hora de ir a un nuevo corte para continuar en esta programación especial de Universidad Sin Frontera. Vamos a la pausa y al volver continuaremos en este importante diálogo, el tema, la propuesta de eliminar a la CNC. Retornamos.
Ivanova, vamos a continuar en este último bloque del programa Universidad Sin Frontera, en este interdiálogo nacional con el doctor Marcelo Ceballos Vallejos, rector de la Universidad Técnica del Norte. Adelante, Ivanova. Sí, doctor, una de las cosas que voy sacando de este diálogo también es a propósito de la investigación y de lo que usted señalaba como posibilidades también que sean para aranceles y para fortalecernos como país, ¿no es cierto? Siendo un país biodiverso. Sería también importante repensar si continuamos con un modelo de Estado extractivista, si miramos así el desarrollo o el progreso, digamos, tomando en cuenta que en febrero hubo una consulta, recordemos, en Azuay, por no a la minería y en defensa del agua. Y yo creo que en muchas zonas donde ha habido explotación minera o se pretende hacer esto, la gente se opone por la alta contaminación y destrucción de la naturaleza. ¿Qué le parece a usted? Si podemos o no cambiar ese modelo, si el gobierno estaría dispuesto a dar ese giro de 180 grados. Bueno, primero lo veo improbable, ¿no? Porque si usted lee el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso, presidente electo, en el ámbito económico, una de las apuestas más bien es ampliar, por ejemplo, la frontera petrolera y fortalecer el tema de la explotación de minería metálica a gran escala. Hay un condicionamiento que está en el plan de gobierno que establece que será minería responsable, tanto petrolera como en este caso minería metálica. En el caso ecuatoriano, la particularidad de ser un país megadiverso y tener condiciones ecosistémicas también diversas hace que efectivamente los impactos, como ya hemos visto con el caso de la industria petrolera, los impactos ambientales, pues tengan, digamos, esta disyuntiva, ¿no? De si el aprovechamiento de estos recursos frente a los impactos en el ecosistema, en las comunidades. Entonces, yo veo muy poco probable, reitero, porque la agenda de gobierno que claramente ha planteado el señor Guillermo Lasso para los próximos 4 años, más bien contempla incrementar la frontera, ya lo ha dicho incluso en declaraciones con prensa internacional, que se buscará duplicar, por ejemplo, la producción petrolera para los próximos 4 o 5 años, y eso implica ampliar la frontera petrolera, la Ronda Sur, por ejemplo, que el gobierno anterior y el gobierno del señor Moreno no implementaron. Con la minería metálica, sí, el Ecuador está ingresando, como ustedes conocen, a la minería a gran escala. Hay algunos proyectos en el sur, sobre todo de la Amazonía y en el Austro, que ya se encuentran en fase de producción. Aquí mismo en Imbabura tenemos varios estudios a nivel avanzado, incluso por información de las empresas que están desarrollando esos estudios, estaría el Ecuador disputándose incluso la corona, digamos, en términos de las disponibilidades de reservas mundiales de cobre, de oro, de plata y otros minerales. Entonces, en un entorno económico además muy complejo como el que está viviendo el Ecuador, donde el Estado ecuatoriano necesita cubrir brechas digamos, en este caso, romper lo que el propio gobierno ha dicho, no tener déficit fiscal, y si no se va a hacer una reforma tributaria, es decir, le va a quedar como opción impulsar estos sectores, ¿no? Entonces, yo veo poco probable que haya un cambio, salvo la consulta popular que se hizo en Azuay y que el propio presidente electo ha dicho que se respetará la decisión de las comunidades. Entonces, hay contextos distintos, no todo es igual. Les doy el caso aquí mismo en Imbabura. Tenemos 2 zonas por desarrollar en el ámbito minero, la zona de Inta, Yurimaguas, con un conflicto que lleva más de 30 años, porque esto se inició los estudios en los años 80, yo soy de la zona de Inta, conozco bastante bien, y el otro es el proyecto que está acá en la zona de Lita, donde no ha habido ningún conflicto hasta ahora con las comunidades, digamos, un conflicto grande, y donde está uno de los proyectos, probablemente el segundo o tercero más grande, con la empresa Solgol, ¿ya? Y que por reservas probadas, estimadas para los próximos 50 años, se habla de más de 100.000 millones de dólares. Entonces, ahí, ¿qué nos queda a nosotros como academia? Yo creo que trabajar con fuerza en los temas de mitigar los impactos ambientales, trabajar con las propias comunidades cercanas para que el desarrollo social, económico pueda llegar
¿ya? Y en ese marco, el Ecuador tiene esa disyuntiva, ¿no? O manejamos la preservación absoluta de todos nuestros ecosistemas o aprovechamos racionalmente los recursos mineros, petroleros para fomentar el desarrollo, ¿ya? Y va a ser muy difícil, como ha sido difícil a Bolivia, Doc- a Chile, a Perú incluso, que hoy está disputando eso con Chile en términos de la renta minera, ese espacio, ¿no? Yo creo que sí es importante que se defina, por ejemplo, ya que vamos a tener industria, digo, vamos a tener porque es una realidad, industria minera metálica, no quedarnos únicamente con los pasivos ambientales, como ha sido con el caso petrolero, sino también desarrollemos la industria siderúrgica, la industria metálica, para procesar aquí, al menos exportemos cables de cobre, por ejemplo, y no exportar el concentrado de cobre, quedarnos con el pasivo y además los minerales asociados no se declaran en el Ecuador, se declaran en China o en el país donde se lleva el mineral bruto, ¿no? Doctor, yo quisiera llegar ya a esta parte final de la entrevista importante, la información que usted nos ha entregado, pero regresando así, porque nos quedan menos de 2 minutos, rápidamente, mi doctor Ceballos, saber que el examen de ser bachiller es el que fue criticado por el presidente entrante Guillermo Lasso y tal vez por eso la propuesta de eliminar la CNC. Nuevamente insisto en el tema, porque en el 2010 la LOE ya dictó la existencia de un mecanismo meritocrático de ingreso a la universidad. Desde marzo de este año se funcionó el examen nacional para la educación superior ENES con el de ser bachiller. Con esa calificación los estudiantes obtienen su título de bachiller y acceden a la universidad. El interesado puede obtener una calificación de entre 600 y 1000 puntos, pero en el momento que se elimina la CNESID, ¿dónde podemos observar que ese joven tiene el mérito de ingresar a la universidad? ¿Qué facilidades hay, doctor, en estos minutos que nos quedan? Su respuesta, por favor. Adelante. Sí, gracias, César. Importante una aclaración. A ver, desde el semestre pasado ya no existe esa fusión. La CENESID toma el examen de acceso a la educación superior y el examen ser bachiller ya no se considera como requisito para ingresar a la educación superior pública. Lo que hace en este momento la Secretaría es, con la nota del examen de acceso a la educación superior, que es un examen voluntario, ya no es obligatorio, ya no es requisito, se suma a esto para la nota final el resultado digamos, de la nota que alcanza el estudiante en el bachillerato. 40% es la nota del bachillerato y 60% el examen de acceso a la educación Correcto. superior, lo que se llama el EAS, examen de acceso a la educación superior. Eso es algo que tendrá que definir el Ejecutivo. Normalmente este examen lo tomaba el INEVAL. Recuerde que el INEVAL es Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El INEVAL es un órgano creado en la Constitución. Entonces, yo supongo, estimo que este examen de mantenerse el sistema, reitero, porque implica una reforma legal. No basta con que se elimine la CENESID. Tiene que asumir otro órgano de la función ejecutiva el proceso de admisión y nivelación a la educación superior pública. Entonces, hasta tanto no haya una reforma legal, nosotros estamos aquí solamente suponiendo quién asumirá. Entonces, habrá que esperar la reforma legal en la LOES para que se defina si las universidades en el marco de la autonomía establecemos nuestros propios sistemas de admisión y nivelación, etcétera, o si va a ser otro ente como el INEVAL o cualquier otra instancia, el mismo Ministerio de Educación, quien tome el examen. Pero hay que esperar, reitero, que se aprueben las reformas legales y hasta tanto está en curso, de hecho, para este proceso, los estudiantes ya dieron el examen, están en las fases de postulación y habrá que esperar las reformas con qué agilidad la nueva asamblea además aprueba estas reformas legales para su implementación. Ivanova, adelante. Sí, bueno, como ya nos quedan pocos minutos, yo deseo agradecerle su disposición, señor rector, de haber aceptado conversar con nosotros, con los miembros de la red de radio universitarias del Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber compartido estas ideas y estas preocupaciones universitarias. Con gusto, Ivanova y César, estamos aquí a la orden y obviamente los temas de educación superior siempre son apasionantes y a veces el tiempo nos queda corto. Ojalá podamos seguir analizando, discutiendo estos temas también con la más amplia visión, porque al final, ¿qué nos interesa? Que
cualquier acción que se haga desde la política pública sea pensada no en un retroceso, sino mirando el presente y el futuro. Lo que hemos hecho las universidades, los institutos, para fortalecer la educación superior y de nuestro lado, la educación superior pública pertinente y de calidad. Eso es lo que buscamos también, que no se afecte con decisiones quizá a veces tomadas muy a la ligera y que se piense bien las reformas que se van a hacer para fortalecer la educación como elemento clave para el desarrollo. Eso es fundamental para el Ecuador. En todo caso, doctor, queda evidenciado y el compromiso público ante la sociedad ecuatoriana de que mantienen las universidades, tanto públicas como privadas, de aportar con el proceso de investigación, con la educación superior, para el engrandecimiento del país, que es lo que en estos momentos tan difíciles requiere la patria, doctor Ceballos. Así es, y ojalá haya la apertura del nuevo gobierno, ¿no?, para conversar y dialogar con las universidades. Porque si algo tenemos las universidades es capacidad de análisis, criticidad. Nosotros no trabajamos por partidos políticos ni por cálculos electorales. Nosotros trabajamos por servir a la sociedad y ojalá haya la apertura del equipo de gobierno para dialogar, conversar y que de darse una reforma, pues sea además una reforma consensuada, ¿no? Yo creo que eso le hace falta mucho al país. Es decir, que ojalá todos los sectores y los actores podamos tener al menos puntos en común. Obviamente en democracia se puede disentir, pero la academia no se puede improvisar y la educación superior en particular, yo creo que requiere de grandes consensos, tanto universidades públicas como privadas, institutos, para que desde el Ejecutivo podamos alcanzar, reitero, esos grandes consensos que le van a beneficiar a la sociedad, no a los rectores ni a quienes estamos dirigiendo, sino es en beneficio de la sociedad, de los actuales estudiantes, de los que vengan, de la investigación, de la vinculación. Eso es lo que esperamos también a partir del 24 de mayo, cuando ya se posicione el nuevo gobierno. Sí, muchas gracias al doctor Marcelo Ceballos Vallejos. Él es PhD, doctor en Ciencias Agrarias, especializado en Genética y Biotecnología y rector de la Universidad Técnica del Norte. Queremos, a nombre de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, agradecer por su comparecencia, por habernos entregado este tipo de importantes informaciones en cuanto a esta propuesta del presidente electo Guillermo Lasso de eliminar como propuesta la CENESID. Así que reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Marcelo Ceballos, y en esta parte final, Ivanova, queremos agradecer, por supuesto, la participación de las universidades que integran la Red de Radios Universitarias del Ecuador. La Universidad Técnica del Norte en Ibarra, de la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil, la Universidad Técnica de Manabí, Universidad de Cuenca, la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social en Quito, Universidad Técnica Particular de Loja en la provincia de Loja, Universidad Técnica de Ambato, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en Manabí, Universidad Central del Ecuador en Quito, la Escuela Superior Politécnica del Ejército en la capital de la República y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el puerto principal, provincia del Guayas, además de las diferentes instituciones de educación superior que integran la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Finalizamos esta entrega de Universidad Sin Fronteras, segunda temporada, Ivanova Nieto, en la parte final. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este es un programa semanal de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, que la transmiten las emisoras universitarias integradas a esta red. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, háganos llegar sus sugerencias a través de nuestras redes. Estamos en Facebook como RUE y ustedes nos pueden escribir. Un gusto haber estado con ustedes. Buenas tardes. Pasen bien. Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.